Bien, vamos a dar seguimiento al ejercicio que teníamos ya iniciado, en al menos una parte. De acuerdo al último que comentamos, coincidimos en que la mejor forma de analizar este problema es rotar el sistema de referencia de manera que el eje X coincida con la superficie de la rampa o del plano inclinado, y por lo tanto el eje Y será perpendicular a dicha superficie. Bueno, de esta manera, con esta observación, podemos pasar a escribir, o mejor dicho, a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vean, aquí tenemos, por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre, y guiándonos de la estructura que tenemos o del dibujo que tenemos aquí arriba, vemos entonces que el vector normal va a quedar a lo largo del eje Y positivo. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre, pues vamos a respetar esta idea. Aquí tenemos el vector normal. Una vez más, aquí está con esta línea en amarillo, está indicándose la superficie del plano inclinado. Todo esto está construyéndose a lo largo del plano inclinado. Y el peso, siguiendo la forma que tenemos aquí, queda en el cuarto cuadrante. Algo así estará nuestro vector peso. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que falta notar en este esquema? El ángulo. El ángulo que va a estar haciendo el vector peso con alguno de los ejes coordenados, ya sea con el eje X positivo, que es generalmente el que solemos trabajar, o incluso, como va a ser el caso aquí, el ángulo que se forma con el eje Y negativo. Bueno, ¿cómo podemos aquí identificar ese ángulo? Notemos que en esta figura, que se obtuvo de haber rotado simplemente el sistema de referencia, se puede formar un triángulo rectángulo. Nótese, aquí está. Se construyó una línea en color azul paralelo a nuestra línea horizontal. De esta manera queda este triángulo rectángulo. Aquí está, aquí lo remarco brevemente. Ahí está el triángulo rectángulo. Bueno, siguiendo la misma idea, pero ahora construyendo un triángulo, o mejor dicho, una línea que sea paralela al eje X, a la línea en color rojo ahí que se alcanza a distinguir, tendremos la siguiente situación. Podemos notar que aquí tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Lo remarco una vez más. Aquí está el triángulo rectángulo que se forma. Bueno, pues apelando a la geometría del problema, podemos concluir que el ángulo que se está formando en este vértice es igual al ángulo que tenemos dado por la rampa, por el plano inclinado. En conclusión, el ángulo que se forma en esta esquina es el mismo que tiene, o es la misma el valor de inclinación que tiene el plano inclinado. De esta manera, en nuestro diagrama de cuerpo libre, concluimos lo siguiente, que el ángulo que podemos extraer directamente del dibujo de arriba es este. El ángulo θ se traduce en ser el ángulo que se forma entre nuestro vector peso y el eje Y negativo.
Muy bien, hasta aquí todo claro con esta idea, o la razón o justificación de cómo va a estarse tomando el ángulo del vector peso. ¿Será un ángulo positivo? En este caso, sí, el ángulo que se va a dibujar va a ser en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, sí, va a ser un ángulo que podemos tomar como positivo. Profe, el ángulo que estamos calculando ahí es el ángulo que hace el vector W, bueno, vector peso con el, con el plano inclinado, o cómo. Mm, el ángulo que hace con el plano inclinado. No, no, a ver. El ángulo inclinado hace este ángulo con el eje horizontal, que este sería el de 22 grados, de acuerdo al enunciado del problema. Lo que estamos haciendo Ok. es hacer una construcción adicional que consiste en rotar el sistema de referencia para que el eje X coincida con la superficie del plano inclinado. Esa es la construcción que, digamos, nosotros hacemos a mano. Como consecuencia de esta rotación de los ejes, resulta lo siguiente, que desde el punto de vista del sistema rotado, del sistema XY en rojo, el vector W hace un ángulo, está haciendo un ángulo, aquí señalado, con relación al eje Y negativo. ¿Hasta aquí sí vamos bien con esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo siguiente es determinar dicho ángulo que se está formando entre el eje Y negativo y nuestro vector W, ¿cuánto vale? Bueno, la respuesta está en analizar estos triángulos rectángulos que se forman. La conclusión a la que llegamos es que este ángulo que se forma entre el eje Y negativo y el vector peso es exactamente igual al ángulo que se forma entre el suelo y la rampa, es decir, la inclinación del plano inclinado. Eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre, este ángulo que aquí aparece lo podemos tomar con toda confianza como el de 22 grados que nos menciona el problema. Realmente la Oh, rampa, ¿sí? muchas La, gracias. sí, de nada, la rampa estaría, si quisiéramos aquí construir el plano inclinado, la rampa sería así. Bueno, aquí sería el suelo y ese sería el ángulo de la rampa. Y en nuestra figura, eso digamos, este ángulo se repite aquí. Es el mismo, tiene el mismo valor, esta inclinación. Estos dos ángulos son iguales. Bien, sí, esta parte ha quedado más o menos clara en la construcción de este ángulo. Lo que hay que hacer ahora es, antes de pasar ya a obtener las tablas que queremos construir, como es generalmente el procedimiento, vamos a primero detenernos en un momento para analizar las componentes de este vector. Porque justo vean lo que está sucediendo si lo comparamos al caso, por ejemplo, quiero ver aquí, aquí. Comparado con el ejercicio pasado, el vector peso siempre estaba o coincidía con el eje Y negativo.
Aquí estamos encontrando una situación distinta. Y en las tablas necesitamos pues escribir el valor de las componentes, X y Y del peso. Cuando el peso está totalmente en la dirección vertical, pues es bastante fácil expresar sus componentes. Aquí la situación pues amerita tener cuidado. Bueno, ¿cómo vamos a escribir estas componentes para este vector? Hay varias formas de justificar la expresión para las componentes. Vamos a utilizar la justificación, vamos a llamarla trigonométrica. De acuerdo a lo que ustedes recuerdan y saben de las componentes de un vector, ¿cómo determinamos la componente X de este vector W? ¿Qué componente dijo, profe? Componente X. Es el módulo por el seno del ángulo. ¿De qué ángulo en este caso estamos hablando? Del ángulo teta. Teta. Del ángulo teta, ok. ¿Y la componente Y? El módulo por el coseno de teta. El módulo por el coseno del ángulo teta. A ver, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué la función seno aquí? Porque si dibujamos una línea debajo del vector, es una línea exactamente igual a X. Entonces quedaría como el cateto opuesto al ángulo. Muy bien, ok. Entonces ya veo por dónde va esa la idea. Aquí déjenme hacer una modificación. Ahí está. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es como que tomar esta parte y construir una línea paralela al eje X, muy bien. Aquí voy a dibujarlo como punteada. Y justo esta línea punteada es la componente X. Y esta línea, el cateto del triángulo rectángulo que se está formando, es la componente Y. Correcto. Y claro, si nosotros notamos que, bueno, recordamos aquí que este es el ángulo de 90 grados, vemos que la WX está jugando el papel del cateto opuesto al ángulo aquí indicado, el ángulo teta. Y pues la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, que aquí es igual al módulo del vector, es la función seno. Muy bien. Y la componente Y, que en este caso está en el cateto adyacente, pues está implícitamente relacionada con la función coseno. Bueno, aquí hay que indicar algo muy importante. Estas dos cantidades que me han indicado es correcto, salvo por un detalle. Recordemos que las componentes de cualquier vector eh, que pueden tener signo. Dada la orientación de este triángulo rectángulo, la componente X tiene que ser positivo, ¿no? Porque está a lo largo del eje X positivo. Pero ¿qué pasa con la componente Y?
Debe ser negativa. Así es, porque recordemos que el vector está en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante la componente X es positiva, pero la componente Y es negativa. Por lo tanto, le corresponde un signo negativo. Ese es el único detalle con el que hay que tener cuidado. Al hablar de componentes hay que cerciorarnos o tener muy presente, ¿no?, en qué cuadrante está este vector para poder hacer la asignación de signos correctos para cada componente. Muy bien, pues ya tenemos toda la información. Ya estamos en condiciones para escribir la tabla con la información de este problema. Vamos entonces a tener solamente estas dos fuerzas, el peso y la normal. El peso va a tener como componentes los valores que me acaban de indicar. En el eje X, W por el seno del ángulo θ. Y en el eje Y, menos W por el coseno del ángulo θ. La normal, pues como está alineada con el eje vertical, solo va a tener la componente Y. Y relacionada justo con la pregunta que se hizo en la sesión pasada, ¿cómo vamos a considerar aquí el desplazamiento para tomar en cuenta entonces la aceleración? Bueno, como el sistema ha sido rotado, nuestro sistema de referencia ha sido rotado, prácticamente lo que estamos analizando son desplazamientos a lo largo del eje X. Desplazamientos en el eje X significa desplazarse a lo largo del plano inclinado. Es justo así la construcción que hicimos. Por eso aquí está remarcado esa superficie. Vean, aquí está, y en el diagrama de cuerpo libre es totalmente horizontal. Por lo tanto, si la caja ha de moverse en nuestro sistema de referencia, eso significa que se tiene que mover solamente en el eje X. Y por esa razón es que escribimos en el eje X masa por aceleración. Si es claro el argumento aquí, porque en este eje sí tenemos una masa por aceleración o un cambio en el movimiento y no en el eje Y. Horizontal, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo, perdón? Es en esencia un movimiento horizontal. Así es. Acelerado. Lo que hacemos al rotar nuestro sistema de referencia es describir un movimiento horizontal nada más. Si ustedes analizaran utilizando este sistema de referencia, el que está en color blanco, nos meteríamos en problemas, porque desde esa perspectiva el bloque sí se estaría moviendo en dos dimensiones, porque está avanzando hacia adelante y además está descendiendo. Pero no es la situación. Digamos que aquí fuimos muy pertinentes y trabajamos este sistema de referencia que simplifica las cosas. Es el mismo problema. Lo único que estamos utilizando es una perspectiva distinta que facilita las cosas. Muy bien, ¿cuáles serían las ecuaciones que surgen de este sistema? En el eje X es W por el seno de θ es igual a M por masa por aceleración. Muy bien, así es. ¿Y en el eje Y?
N menos W por coseno de teta es igual a 0. Correcto, exactamente. Estas serían las ecuaciones que podríamos obtener directamente de la tabla. W por el seno de teta tiene esta componente del peso, es la que genera la aceleración. Por lo tanto, en un sistema real en el que podamos asumir que la rampa no tiene fricción, porque ese es el supuesto que estamos aquí abordando. En el supuesto en el que la rampa no tenga fricción, el objeto, el que el bloque se deslice, está siendo provocado por la componente del peso, por esta componente. Esa es la agente responsable de que el bloque se vaya deslizando. Por otro lado, en el eje Y, que es lo que estamos encontrando, que la componente Y del peso y la normal están equilibradas. Están perfectamente equilibradas, de tal manera que el objeto solamente puede deslizarse y no ir dando brincos durante su movimiento. Bueno, finalmente, ¿cómo encontramos ahora la aceleración con la que este bloque se va a irse deslizando? De estas ecuaciones, ¿cuál será el valor de la aceleración con la que el bloque se va a estar deslizando a lo largo del plano inclinado? La del eje X. Así es en el eje X, pero ¿qué valor tiene esa aceleración? Sería el peso por el seno de teta sobre la masa. Correcto, eso sería la parte de la respuesta. Muy bien. De la ecuación en el eje X, vemos que la aceleración pues ya es una variable que podemos conocer. Podemos despejarla. Y obtenemos pues esta relación de términos. Pero W, ¿cuánto equivale? El peso, el módulo del peso. A la masa por la gravedad. Correcto. Por lo tanto, ¿cómo se podría simplificar esta ecuación? Gravedad por el seno de teta. Correcto. Por lo tanto, muy bien, la aceleración con la que la partícula, bueno, el bloque en este caso se va a estar desplazando, tiene este valor. Bajo el supuesto de que no hay fricción, de que no existe alguna otra fuerza, solo la normal y el peso, podemos concluir que un objeto, en este caso un bloque, se va a estar deslizando sobre este plano inclinado con este valor de aceleración, g por el seno de teta. ¿Qué pasaría si el bloque, en lugar de tener una masa de 7 kilogramos, tuviese una masa de 10 kilogramos? ¿Con qué aceleración descendería? Con la misma, ¿no? Con la misma aceleración. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de la masa, del término de masa
de cualquier partícula o bloque que estuviésemos trabajando en las mismas condiciones. Que su aceleración es constante. La aceleración va a ser constante, es correcto, y además independiente de la masa. Podemos aquí tener un bloque con otro valor de masa, más con mayor valor o menor valor, y como nos lo están arrojando los cálculos, podemos ver que dicha aceleración es independiente de qué objeto se esté deslizando sobre el plano inclinado. Cualquier objeto en el que las interacciones no tengan fricción se va a desplazar con el mismo valor de aceleración. Digamos, esa es una regla general, profe. Sí. Pero bueno, sería solo en el caso en el que el plano esté dirigido, digamos, hacia... Bueno, no me acuerdo cómo está dirigido, si estaba hacia la derecha o la izquierda. Hacia la derecha. Entonces, si el plano estuviera al revés, por así decirlo, sería coseno. Es decir, o sea, si lo invirtiéramos como una especie de espejo. Ajá. Sí, dices. Sí, pero... No, resulta que el valor de la aceleración es el mismo. sigue siendo el mismo. Sí. Lo único, Oh, ya. o sea, mira, nota lo siguiente. Una justificación rápida de esto es la siguiente. Considera la siguiente situación. En este momento, tú estás viendo, digamos, de frente, bueno, desde esta perspectiva, el plano inclinado. Quiero que te imagines que ahora te colocas detrás de la pantalla y cómo verías el plano inclinado. ¿Hacia dónde estaría la inclinación? O sea, a la izquierda. Ajá, justo como tu pregunta, ¿no? La que planteabas. Sí, profe. Entonces nota que lo único que estás cambiando es la perspectiva de tú cómo estás viendo el problema. Pero el problema tal cual no está alterándose. Por esa razón es que la aceleración tiene el mismo valor. Oh, ya, profe. Muchas gracias. ¿Sí, nada? ¿Ok? Bueno, pues esta sería, digámoslo así, una regla general para el caso en el que, recordemos esto, tenemos solamente estas dos fuerzas actuando. Si en la vida real claramente la fricción va a ser presente y pues claro, va a haber alguna modificación en esta parte. Bueno, al menos lo que podemos decir es que bajo una forma muy simple como es la que estamos viendo en este ejercicio, la masa de los objetos no afectan en nada la aceleración con la que se estarían deslizando sobre un plano inclinado que no presenta fricción. Bueno, si esto ha quedado claro como un resultado muy importante, vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio. Nos dice, si el bloque parte del reposo a una cierta distancia por arriba del fondo del plano inclinado, ¿cuál será la rapidez con la que llega al fondo de dicho plano? ¿Cómo podríamos determinar esa velocidad? Con la formulita del movimiento en horizontal, ¿no? ¿Con cuál concretamente? ¿Cuál? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero creo no tenemos velocidad inicial. No, sería cero, ¿no? La velocidad inicial es cero porque nos dice que parte del reposo. Pero nos faltaría el tiempo, ¿no? También. Nos va a Eh, faltar el tiempo. Exactamente. No nos dice nada acerca del tiempo que tarda en descender. Tenemos dos opciones.
Una, determinamos el tiempo. Sería con la de... Ajá. Bueno, yo creo que sería con la de que es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por b, y todo eso en raíz cuadrada. Muy bien. Esa ecuación no necesita como valores el tiempo. Correcto. Esa ecuación creo que es la que mejor se ajusta en esta situación. Sí, porque aparte creo, bueno, nos da posición final inicial que sería en este caso 0 y 12 metros, me parece. Muy bien. Ahora, aquí como el dato que también se mencionó anteriormente es que la aceleración es constante, pues eso ya permite que sin ningún problema ustedes puedan ocupar las ecuaciones de cinemática y en particular la que mencionan para conocer la velocidad final. Bueno, por lo tanto podemos tener esta representación del problema. Aquí, una vez más, recordemos, estamos intentando obtener modelos algo generales, válidos para cualquier dato que nos proporcionen. Aunque en el problema nos dicen que son 12 metros, aquí lo podemos indicar simplemente como una distancia d arbitraria, y pero que cumple las siguientes especificaciones. El bloque al inicio estaba en reposo. La posición en la cual se encuentra, claro, la podemos tomar como 0 en el plano en la superficie del plano inclinado. Muy bien. La distancia final, en la que queremos determinar la velocidad, pues justamente va a coincidir con este valor de d. Si este es 0, si este x0 es 0, la xf tendría que ser, como en el caso numérico, 12 metros o justo el valor de esta distancia. Y en esta posición es justo donde queremos calcular la velocidad. Y como bien señalaron, aquí no nos están dando información del tiempo. Por lo tanto, la ecuación que mejor se ajusta a este problema es la que tenemos aquí, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial de la partícula elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicando al desplazamiento. Aquí la aceleración, pues ya la conocemos del inciso anterior, vale g por el seno del ángulo θ. Aquí hemos sustituido ese valor de la aceleración. Las posiciones también ya están indicadas aquí. La posición final d, o en el caso numérico, 12 metros. Y la posición inicial, 0 metros. Por lo que a nivel de una ecuación, esta sería entonces la velocidad con la que este bloque se estaría deslizando y estaría llegando al fondo del plano inclinado. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esta segunda parte del problema?
Si en esta situación ustedes quisieran encontrar o determinar el valor ya numérico de esas cantidades, pues ya lo demás es meter los datos numéricos, sustituir los datos numéricos en esa ecuación. G 9.81 metros sobre segundo cuadrado, la D que vale 12 metros en este problema y el ángulo θ que vale 22 grados. ¿Qué es lo importante anotar aquí? Pues que la velocidad con la que este bloque va a llegar a este punto de interés, pues depende de qué tan alejado esté de ese punto a lo largo del plano inclinado y claro también de la inclinación. Por ejemplo, a ver, tenemos unos casos límite. ¿Qué pasaría si el ángulo θ fuese de 0? ¿Qué situación nos estaríamos describiendo? Un estado de reposo, ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? porque no hay ninguna fuerza en dirección X que esté moviendo este bloque. Exactamente. Como el ángulo θ es la inclinación del plano inclinado y esa inclinación es justo la que favorece la componente del peso, cuando el plano inclinado está totalmente horizontal, no hay ninguna fuerza en esa dirección que favorezca el movimiento. Por lo tanto, el bloque pues va a seguir en reposo. Justamente, así es. Como me mencionan, estaríamos describiendo una situación de reposo. O sea, el bloque no se va a mover. ¿Y qué pasaría si θ valiera 90 grados? Ya no habría desplazamiento en X. Tal vez en Y si conservara esa distancia, pero sería hacia abajo ya que está actuando sobre la fuerza de la gravedad y su propio peso. Correcto. En el caso en que el ángulo fuese de 90 grados, es decir, el bloque está experimentando una caída vertical, caída libre, básicamente. Y claro, la fuerza que está presente y que estaría favoreciendo ese movimiento es la fuerza de gravedad o el peso. Bien, entonces, esa es la importancia de los modelos, es que ustedes pueden, con una ecuación, abordar distintos casos que sean de interés y ahí establecer u obtener conclusiones importantes. Muy bien, preguntas, comentarios antes de proponer el último ejemplo de este tipo de problemas. Bueno, el último ejemplo que vamos a aportar ahora es el que se muestra a continuación. Es otro de los ejemplos típicos que se suelen realizar en dinámica. En esta situación vamos a considerar dos bloques, pero ahora están conectados a través de una cuerda. Tenemos un bloque de masa MA que se encuentra sobre una superficie horizontal lisa, que vamos a asumir no tiene fricción. Está conectado con la ayuda de una cuerda a un segundo bloque, el cual se encuentra suspendido, como vemos aquí en la figura. Nos piden determinar primero los diagramas de cuerpo libre para cada bloque. Bueno, eso, de acuerdo al procedimiento que estamos realizando, pues es algo que inherentemente tenemos que realizar para poder analizar correctamente nuestro problema. Bueno, después nos pide determinar aplicar la segunda ley de Newton para determinar ecuaciones para la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda.
aquí nos recuerda despreciar la fricción y las masas de la polea y de la cuerda. Es decir, las únicas partículas u objetos que vamos a considerar son solamente la masa A y la masa B. Aunque en un sentido estricto la cuerda no es muy ligera en la vida real, en este caso, o para este problema, vamos a asumir que estas masas de la cuerda y de la polea no van a afectar en nada nuestro movimiento, nuestro problema. Por lo tanto, antes de pasar a resolver y establecer ecuaciones, queda clara la información o la situación que se nos está planteando en este enunciado. Sí, profe, queda claro. Muy bien. Si es así, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el movimiento que podríamos esperar que acontece debido a lo que aquí nos plantea? Pues serían movimientos horizontales y verticales, ¿no, profe? Ok, si podemos ser más específicos en cada caso. Sería para el bloque MA, sería bueno, su desplazamiento sería horizontal y para el bloque de masa B, bueno, el bloque B sería todo vertical. Ok, ¿en qué direcciones en cada caso? Y J, Confirma. respectivamente. Pero, ok, horizontal y vertical me queda claro, pero ¿en qué dirección? ¿No sería X positivo y Y negativo? X positivo para el bloque A y Y negativo para el bloque B. Eso es exactamente. Así los podemos considerar. Y esa información que me acaban de señalar va a ser muy importante a la hora de construir las ecuaciones. Entonces, así vamos a considerarlo. El bloque A se va a desplazar de forma horizontal en la dirección X positiva. Y el bloque B va a descender, es decir, se va a mover en dirección vertical hacia abajo. Bueno, listo. Estas ideas, una vez más, mantengámoslas ahí presentes, que va a ser útil en algún momento. Bueno, antes de cambiar y de perder la figura, echemos un vistazo. ¿Cuántas fuerzas estarían actuando sobre la masa A? ¿Cuántas y cuáles? 3, profe, ¿no? ¿Cuáles serían estas fuerzas? Sería normal, peso y tensión. Ok, la tensión. La tensión, esa última fuerza, ¿qué dirección tendría? X positiva. X positiva, correcto. ¿Y sobre el bloque B? Sería igual la de tensión, igual por la cuerda, el peso. Y el peso, muy bien. Ok. ¿No habría una fuerza normal en la masa MB? Sí, no, porque por no. la... A ver, ahí escuché un sí y un no. A ver, primero el no. ¿Por qué no? Bueno, es que digo porque según la fuerza normal solamente se aplica cuando está sobre una superficie y acá pues, el bloque B está colgando. Ok. ¿Y por qué sí? ¿En alguna respuesta? Bueno, yo pienso que como lo está junto o conectado, no sé si ahí hay un intercambio de una acción-reacción entre la cuerda y el bloque. No sé si estoy en lo correcto. Ok. Sí va a haber un efecto de acción-reacción. Sí.
pero ese efecto de acción-reacción, va a estar dado por la cuerda, es decir, la tensión. La tensión en la cuerda va a ser en cada masa la fuerza acción-reacción que se menciona. Pero algo que sí es también cierto es que no va a haber fuerza normal en la masa MB, porque no está en contacto con ninguna superficie. Si estuviese en contacto con una superficie, por ejemplo, si estuviese pegado a esta zona, aquí sí tendremos una fuerza normal. Pero como no es el caso, simplemente está suspendido con la ayuda de la cuerda, no hay fuerza normal en el objeto B. Ok, profe. Bien. Bueno, pues ya con la información que acaban de indicar, pues podemos pasar entonces a construir los diagramas de cuerpo libre para cada objeto. Una vez más, como tenemos dos objetos, dos masas, hay que construir un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Para la masa A, la que está sobre la superficie horizontal, como bien me indicaron, van a existir tres fuerzas. La primera va a ser la normal, que provoca la superficie horizontal. La otra va a ser el peso, y esta fuerza la provoca el planeta Tierra. WA. Y hay una fuerza tensión que apunta hacia la derecha. Y que está actuando sobre nuestro objeto A. Vamos a ponerlo así. Tensión sobre el objeto A. Sobre el objeto B, me indicaron que van a existir solamente dos fuerzas. El peso, porque el planeta tira de ese objeto hacia el interior del planeta. Aquí está W. Y la fuerza de tensión, que actúa sobre este objeto, que podemos dibujar de esta manera. Tensión sobre el objeto B. Así es como ustedes también estaban considerando las direcciones de las fuerzas. ¿O hay alguna con la que haya problemas? Muy bien. Si esto es así, ok, podemos seguir avanzando. Esto sería, por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo continuamos nuestro análisis? Haciendo las tablas. Muy bien. Ahora extraemos la información cada diagrama de cuerpo libre y lo expresamos a través de unas tablas. En el eje horizontal, ¿cuántas fuerzas tendríamos que estén actuando? Sería nada más una, la fuerza de tensión sobre el bloque A. Correcto. Y como efecto de esta fuerza, ¿qué deberíamos de indicar en esa tabla? Que es una fuerza positiva, ya que se está moviendo a través del eje X positivo. Correcto. Muy bien. Y como efecto de esta fuerza, ¿qué es lo que esperamos? Que tiene que ver con el movimiento del bloque A. Que acelere. Muy bien, exactamente, que acelere hacia la derecha, ¿no?
que sería justamente esta relación. Tenemos las fuerzas aquí, a ver, vamos a incluir, a ver si se puede incluir todo. Tenemos la fuerza de tensión actuando de forma, bueno, en el eje X positivo, aquí está. No tiene componentes en el eje vertical. Bueno, y como efecto esperamos que esta fuerza genere una aceleración. Y como justamente me lo habían indicado hace unos minutos, el objeto asumimos que se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, esta aceleración tiene signo positivo. Bueno, aquí no escrito explícitamente, pero se sobreentiende. ¿Qué pasa en el eje vertical? Estas dos fuerzas, peso y normal, se equilibran, garantizando que este bloque solo se deslice de forma horizontal y no exista movimiento en el eje Y. ¿Qué pasaría o qué tendremos para el bloque B? ¿Qué información tendremos en su correspondiente tabla? Básicamente sería ahora poner todo en bueno, las dos fuerzas que tenemos, ponerlas solamente ahora en el eje Y, porque solamente ahora sí, ahora el movimiento va a ser verticalmente. Correcto, solamente vamos a tener, digamos que en esta tabla, solamente una fila, una columna, perdón, con información. ¿Y qué esperamos como efecto de estas dos fuerzas? Igual sería una aceleración, pero solo ahora en el eje Y. En el eje Y, ¿y en qué dirección? Bueno, negativa, hacia abajo. Nega- Exactamente. O sea, toda esta información que ya habíamos como mencionado con anterioridad, vean, ahora la tenemos que retomar. Por lo tanto, claro, lo que comentan es totalmente cierto. Para el bloque B tendríamos esta tabla. Solo tendríamos dos fuerzas en el eje Y. En el eje X, aquí se ha dejado todo indicado con ceros, peros, ya si queremos ser más compactos, pues podríamos dejar bueno, podemos no incluir esta columna y no habría ningún problema. Pero igualmente lo importante aquí a rescatar es lo siguiente, que como efecto de estas dos fuerzas, el, el objeto B se va a desplazar, pero en la dirección Y negativa. Aquí está. Por lo tanto, tenemos que aquí sí incluir explícitamente el signo menos para indicar ese movimiento hacia abajo. Y aquí la AY se está indicando para resaltar, ¿no?, que la aceleración que va a experimentar es vertical. Es en la dirección vertical. Muy bien, pues entonces, a la luz de esto, tenemos estas ecuaciones. Recuerden ustedes, es básicamente leer la información que tenemos en la tabla de forma vertical. Para la masa A, tenemos solamente la tensión en el eje X que tiene que provocar una aceleración. En el eje vertical, estas dos fuerzas están equilibradas, por lo tanto es igual a cero. No hay movimiento vertical para la masa A. Para la masa B, en el eje X, pues está de más escribirlo, no lo anotamos. Basta con indicar que en el eje vertical, la tensión y el peso son fuerzas tales que generan una aceleración hacia abajo en el eje vertical. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estos resultados, sobre el contenido de la tabla, sobre las ecuaciones que aquí están indicadas?
De mi parte no, profe. Muy bien. A ver, prestemos atención a estas ecuaciones. Como les mencionaba, la parte de física termina ya en este punto. ¿Ya? Una vez que hemos obtenido estas ecuaciones, como estas ecuaciones surgen de hacer un análisis de la física del problema, esta parte del análisis ya no se puede extraer nada más por ahora. Lo siguiente es recordar, ¿qué es lo que queremos determinar aquí? Bueno, echemos un vistazo. Según el enunciado del problema, debemos de determinar ecuaciones para la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, justo en el paso en el que estamos, deberíamos nosotros ser capaces de dar con esas ecuaciones. Sin embargo, antes de encontrar esas ecuaciones, notemos lo siguiente. Los datos que nos está dando el problema que podemos asumir conocidos son solamente las masas de cada bloque. Ese es el dato que podemos asumir conocido. Por lo tanto, ¿cuántas incógnitas están aquí presentes en este sistema en estas ecuaciones, estas tres ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas ustedes pueden identificar? Las tensiones, profe. Y la aceleración. Las tensiones, ok, tensión A, tensión B. Las aceleraciones AX, AY. Y la normal, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Son cinco incógnitas, como podemos ver. El peso, los pesos no son incógnita porque como conocemos, bueno, recordemos que el peso es mg y si conocemos la masa y conocemos la gravedad, incluso la gravedad ahí sí la conocemos numéricamente, pues las WA y la WB no son incógnitas, las conocemos perfectamente. Vean entonces, tenemos cinco incógnitas, de las cuales las que están justamente en color azul y en color verde son las que nos interesan, porque nos hablan de aceleración y de tensiones. Bueno, notemos que de la ecuación 2, si ustedes despejan el valor de la normal que está presente sobre el bloque A, pues de esa ecuación ya tienen el valor de la normal. O sea, es un despeje ahí bastante simple. Por lo tanto, nuestro problema se reduce a 4 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas en este problema, las que están ahí señaladas. Bueno, ¿cómo podemos seguir avanzando aquí, dado que tenemos 4 incógnitas y solamente 2 ecuaciones? Por un sistema de ecuaciones. Hay que llegar a un sistema de ecuaciones, pero bueno, recordando tal vez lo que ustedes llegaron a revisar tal vez en su curso de álgebra es, si tiene un sistema, para que un sistema de ecuaciones tenga solución única, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, ¿cierto? Y aquí tenemos 4 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Esta y esta otra. Profe, aquí no podía ser igual como el ejercicio anterior, como, bueno, en el anterior ve que, bueno, aquí los dos bloques estaban, se puede decir como que en contacto, Sí, y aquí ajá. aquí como están, se puede decir que la cuerda sería lo mismo, porque a la hora de que sigamos y recorremos a uno cualquiera de los bloques, va a hacer que ambos se muevan, o sea, como que la aceleración va a ser como, bueno, la misma, ¿no? Exactamente, es correcto. En esta situación, vamos a recordar las condiciones de nuestro problema para justamente pues ir identificando que estas aceleraciones
aunque a simple vista pueden ser distintas, resulta que tienen el mismo valor, el mismo módulo. Justamente, cuando el bloque B se mueve, desciende, la cantidad de centímetros que ustedes gusten, eso en automático hace que el bloque A se mueva de forma horizontal. Están conectados, entonces similar al ejercicio pasado, como bien se menciona, es como si estuvieran, digamos, si no vienen en contacto uno a uno, sí lo están a través de la cuerda. Es la que los une, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, es correcto esta suposición de que la aceleración, o mejor dicho, el movimiento de uno va a afectar al otro. Y lo va a hacer de tal manera que las aceleraciones van a tomar el mismo valor. Entonces, tenemos aquí esta primera parte. Aquí el argumento es el siguiente. Vamos a tener que tomar en cuenta estas ideas. La primera, justamente la relacionada con lo que se acaba de comentar. Los bloques están unidos, como bien lo señalan, por esa cuerda, que vamos a asumir no es elástica. Eso es importante, ¿de acuerdo? El hecho de que digamos que no es no elástica, quiere decir que cuando el bloque B desciende, en automático el bloque A comienza a desplazarse, siguiendo el movimiento transmitido por la cuerda. Si la cuerda fuera elástica, querría decir lo siguiente. La imagen que sucedería, tenemos el bloque. Aquí lo voy a dibujar de forma horizontal. Si la cuerda fuese elástica, querría decir que al momento de mover este bloque, este segundo bloque de la derecha, la cuerda se estira y por lo tanto el extremo izquierdo aún ni se ha enterado que el extremo derecho ya comenzó a moverse o a estirarse. Le va a tomar un cierto tiempo comenzar a mover el bloque B o el que está aquí a la izquierda. Repito, eso si la cuerda fuese elástica. Piénselo como un resorte. Si un resorte lo estiran, de cierta manera, como que el punto en el cual ustedes están aplicando la fuerza comienza a deformarse y tiempo después, el extremo que estaba del lado opuesto comienza tal vez a deformarse de igual modo. Eso es lo que no está sucediendo aquí. Por eso es que asumimos que la cuerda no es elástica. Así, si se comienza a mover el bloque B, en automático el bloque A presenta el movimiento también. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Pues que las aceleraciones en módulo son iguales. Por lo tanto, pues esta es una nueva ecuación, ¿no? Una ecuación que nos restringe los módulos de las aceleraciones. ¿Hasta aquí queda claro con esta afirmación? Justo lo que comentaban de justo esta condición para la aceleración. Déjenme aquí modificar. Listo esta parte y bueno. Esa es la primera idea. Por lo tanto, no estamos queriendo decir con esta idea que las direcciones sean iguales. No, las direcciones van a seguir una de forma horizontal y la otra en dirección vertical. Lo que estamos diciendo es que el valor, el módulo de estas dos aceleraciones es el mismo. Bueno, esa es una idea. La siguiente idea tiene que ver con la tensión. De hecho, ya anteriormente, algunos de ustedes comentaba esta parte de que tenía duda, ¿no? De si había una acción-reacción. Y ya se había anticipado que sí, que la acción-reacción
estaría ocurriendo justamente en la cuerda. Si el bloque B, a ver, vamos a verlo de este modo. El hecho de que la cuerda esté tensa y que vaya a jalar al bloque A está relacionado con la presencia del bloque B. ¿Qué pasa si aquí tomamos unas tijeras y cortamos esta cuerda? Pues se pararía, digamos, el movimiento del bloque A. Exacto, porque ya no está siendo influenciado por el bloque B. Ya no hay esa reacción. O por el contrario, si cortamos la cuerda en este punto, el movimiento del bloque B ya no está influenciado por la presencia del bloque A. Porque justamente el bloque A lo que podría estar haciendo es que este bloque fuese más lento en su caída libre. Bueno, ni siquiera sería caída libre. Sería un movimiento vertical. Pero al momento de cortar la cuerda, es decir, quitamos la tensión, el bloque B pues podría ya caer de forma, ahora sí, caída libre. Vean entonces que la tensión en la cuerda, aunque en nuestras ecuaciones habíamos incluido o indicado tensiones distintas A y B, en realidad el módulo son exactamente iguales. Son fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Tienen direcciones opuestas, pero sus módulos son exactamente iguales. Igual, ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues las ecuaciones que tenemos anteriormente la bueno, pueden... aquí ya podemos igualar, bueno, estas serían dos secuencias, ¿no? Exacto. El problema se reduce a tener solamente estas dos ecuaciones y dos incógnitas nada más. La tensión y la aceleración. Ya como parte final de este problema, pues lo único que restaría hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Ahora sí es un sistema de ecuaciones 2x2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Resolviéndolo, que pues ya es algo más que tiene que ver con cuestiones algebraicas, ¿cuál será la expresión para la aceleración y la tensión que se pueden encontrar a partir de esta pareja de ecuaciones? Aquí ustedes pueden emplear ya cualquier método que conozcan, con el que se sientan más eh, familiarizados para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo decir que la aceleración es igual a menos W. Ajá. Eh, la aceleración es igual a menos W, así nada más. Pues la aceleración es igual a menos W sobre la diferencia de masas, o bueno, la suma. Ok. ¿Cómo hicieron o sea, qué pasos hicieron para llegar a ese resultado? ¿Qué hicieron con la ecuación 4 y la ecuación 5? Se puede decir que como en el caso, bueno, en el ejercicio anterior, Ajá. como irlas o relacionarlas, Sí, o sea, ambas.
Así, hay que relacionarlas. Y aquí es lo que ustedes, el método que ustedes usan utilizar para resolver este sistema de ecuaciones. Igualación, sustitución, reducción o suma y resta. Profe, yo traté de despejar la aceleración y bueno, Ajá. es que me quedan la aceleración del lado izquierdo y del lado derecho, creo que eso es incorrecto, pero me salió m más a por aceleración menos w sobre menos mb. Ok, tú dices, tienes MA por A menos Ajá, W ajá. igual a menos MB. Algo llegas así, ¿no? Estos dos términos, Y la y sustituí a 5. ok, claro, tomas la ecuación 4 y sustituyes aquí, ¿no? El valor de t. Sí. Muy bien, pero nota que en esos dos términos tienen el valor de a. ¿Por qué no los pones de un solo lado? O sea, sería a cuadrada. No, 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 no. No, A la porque se factoriza, ¿no? sí, o sea, ya sea que se me ocurre, por ejemplo, que este término se pase del lado izquierdo como una suma y después se factoriza la a. O ya para igualarla a cero, entonces. ¿Sí, no? Para igualar a cero, pero con el objetivo posterior de despejar a a. Oh, ya. Sí, 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 ya entendí. ¿Ok? U otra forma también, este método que estás mencionando es el método de sustitución, ¿no? Porque, bueno, sustituyes una incógnita, el valor de una incógnita en otra ecuación. Otra Sí, forma equivalente es la de reducción, ¿no? O suma y resta, no sé, por el nombre que ustedes conozcan. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Con la ecuación 4 y 5, restarlas. Vean, a la primera le restamos la segunda, y como estas t son iguales, ya, se eliminan. Este menos va a cambiar el signo de estos dos términos. Y siguiendo una serie de pasos, cuidadosamente, vamos a llegar al mismo resultado, que es el que me acaban de comentar aquí, obteniendo este resultado. Por lo tanto, ahí es cuestión nada más de ser cuidadosos con el álgebra. Y bueno, ya para no demorarnos más, pues lo siguiente es, solamente es álgebra, si se dan cuenta, ¿no? A resolver un sistema de ecuaciones ahí con cuidado y llegamos a estos dos resultados. Aquí está la aceleración y aquí tenemos la expresión para la tensión. Una vez que tienen la aceleración, pues lo pueden sustituir en la ecuación 4 y listo. La tensión queda prácticamente pues regalada de manera muy muy directa. Preguntas, comentarios antes de pues ya finalizar esta sesión porque pues ya se ha terminado. No, profe. Al Ok. parecer no. Bueno, lo único comentario entonces así general es sería que repasen los métodos para resolver sistemas de ecuaciones y cuiden mucho pues el álgebra, ¿no? Que a veces es la que nos da mayor lata. Bien, pues esto sería el último problema que vamos a resolver. Los siguientes que vamos a ver la siguiente semana ya van a involucrar fricción. Por lo tanto, bueno, ya tenemos más ingredientes que vamos a ir incluyendo. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, damos nuestra sesión por terminada en este punto. Les haré público en Classroom la lista de ejercicios referentes a este tema para que pues, ustedes vayan practicando, vayan avanzando y se vayan preparando para el examen. En esos ejercicios hay problemas de todo tipo.
con y sin fricción. Evidentemente, ustedes intenten los de que no tienen fricción y a partir de la siguiente semana, pues ya estaremos revisando el material para que puedan trabajar los ejercicios en los que sí hay fricción.